programa más de Profesionistas por el Progreso, este miércoles 27 de abril del 2016. Quisiéramos comentar que transmitiremos un programa grabado con anticipación del ingeniero Alfonso Vázquez Muñoz, quien hablará sobre el presente y futuro de las pruebas de desempeño de centrales generadoras de electricidad. Pero antes de eso nos acompaña aquí mi compañero, el licenciado César Puente Nava, para comentar algunos acontecimientos que a últimas fechas se han dado en el Instituto Politécnico Nacional referente a el movimiento que se generó a partir de el comunicado del 6 de abril en cuestión de que el Politécnico pasaba a ser parte de la Subsecretaría de Educación Superior, y de ahí se han venido dando algunos movimientos, sobre todo en los centros de estudios tecnológicos, los CECITS, y esto da como resultado que a la fecha hay alrededor de 11 CECITS cerrados. Han habido algunas pláticas entre la AGP, que es la Asamblea General Politécnica, el director general. El día de antier la AGP se comprometió a llevar algunos CECITS a platicar de uno por uno con el director general el día de ayer, pero muchos CECITS rechazaron esa propuesta debido a que dicen que es una unidad, es un grupo y que así deberían de tratarlo. Buenas noches, mi estimado César Puente Nava. Quisiera mencionar que César Puente Nava es el secretario general del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Puedes darnos tu punto de vista? Claro que sí, yo quisiera transmitirle al auditorio que esta crisis del Politécnico está contextualizada en lo que es toda la política del gobierno federal en relación a reforma educativa. El gobierno federal ya avanzó en reforma educativa hasta el nivel medio superior, y hoy fue muy sintomática en días pasados la reunión del secretario Nuño con todos los rectores de la NUIS en uno de los planteles de la UAM, donde ya se está ventilando y se están haciendo los preparativos para mandar una propuesta de iniciativa para la reforma de la educación superior en México. En este contexto tenemos también previo, en días pasados, específicamente el 20 de abril, donde la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre la no obligación del Estado mexicano para dar la gratuidad para la educación superior. Esto crea un contexto, una atmósfera de preocupación en todas las instituciones. El Politécnico en especial está corriendo por una crisis muy difícil donde destacan dos elementos: el descuido de la SEP, el descuido de la autoridad del Politécnico en relación a los acuerdos que acaba de comentar el ingeniero Méndez, de esa reubicación orgánica en la dependencia del Politécnico Nacional, donde se crea la incertidumbre de un intento de desmantelamiento de la institución en su nivel superior con respecto al nivel medio superior. Esas variables han generado una inquietud de preocupación no solo en los muchachos del nivel medio superior del Politécnico, que son los que tienen las instalaciones ahorita en paro, sino inclusive en los egresados, porque son movimientos que son en desatino, en un total desatino por la parte de la autoridad. Pues estamos viendo que si el Politécnico no ha sido atendido por el gobierno federal para que después de 1 año y medio se cumplan los acuerdos, y el titular del instituto no ha tenido la sapiencia y la diligencia para instrumentar un congreso, que es la parte central de los acuerdos con el gobierno federal, para darle el nuevo perfil al instituto. En esa atmósfera y en ese marco está la efervescencia del Politécnico. Además, que ya se está creando una organización de asamblea interuniversitaria. El día de ayer hubo una asamblea interuniversitaria en la UPIXA del Politécnico, donde ya están confluyendo UNAM, UAM, UPN, Chapingo, preocupados por la política que se avecina de una posible, es inminente la reforma que pretende el gobierno federal en el ámbito de la educación superior. Ese es un contexto no menor. Si ahorita en el foco del huracán está la problemática del Politécnico, no debemos descartar que todo esto está contextualizado en toda una política pública en relación a la educación en México. Sí, definitivamente, y consideramos muy importante mencionar que este acuerdo 3 que se publicó en el diario oficial referente a que el Politécnico se adscribía, digamos, a la Subsecretaría de Educación Pública, pues tuvo, digamos, una reversa, y el día 13, después de 7 días, hubo una orden en el sentido de que regresaba a la oficina del
del secretario Nuño. Esto se hizo sin mediar explicación tanto del secretario de Educación Pública como del director general, y eso generó mucha desconfianza. De hecho, en la comunidad se percibe un ámbito de desconfianza, y hay razones para ello. Quisiéramos mencionar que los acuerdos firmados en septiembre, octubre, noviembre, básicamente octubre y noviembre del 2014, entre el gobierno federal y la Asamblea General Politécnica en aquel entonces, ninguno de ellos se ha cumplido a la fecha, después de más de un año y medio prácticamente. No hay cumplimiento de ninguno de los acuerdos. Uno de ellos que supuestamente está en marcha, pero que lleva un ritmo verdaderamente desfasado, y lo hemos comentado con el director Fernández Fasnacht, en el sentido de que va muy atrasado el tema del Congreso Nacional Politécnico, que es un tema central de los acuerdos. Esto ha generado mucha desconfianza en la comunidad, y precisamente eso es lo que ha provocado el movimiento de las escuelas. De hecho, los CECID se manifestaron, están manifestando en ese sentido, porque, bueno, leyeron entre líneas el hecho de decir, bueno, si el Politécnico se va a la Subsecretaría de Educación Superior, pues entonces al rato a nosotros nos ponen en la Subsecretaría de Educación Media, y eso indicaría que nos fuéramos al Sistema Nacional de Bachilleratos, y ellos no quieren bajar el nivel de calidad de su educación yéndose al sistema, y lo que quieren es mantenerse dentro del Instituto Politécnico Nacional. Ese es por un lado. Por otro lado, sí es muy importante mencionar que un pliego petitorio que publicó la AGP el día domingo, ahí manifiestan que deben cumplirse 3 puntos de los 8 puntos, 9 puntos que se tienen en general. Entonces, desde nuestro punto de vista, es una demanda, un pliego petitorio parcial e incompleto. La AGP debería estar exigiendo el cumplimiento de todos los puntos, no nada más de 3, porque entre ellos, en el punto número 6, en uno de sus, digamos, subpuntos de los acuerdos, se tiene la propuesta y la exigencia de que se le dé una vista al tema de la administración que llevó la doctora Yoshua Bustamante Díez del 2009 al 2014, y que se hiciera una auditoría para ese periodo, cosa que no ha sucedido, entre tantas otras cosas. Y esto pues también puede fenecer, y consideramos que es importante que, como ese punto, todos los demás sean atendidos de una manera muy importante. Cabe destacar que la desatención del gobierno federal para que la trayectoria de solución al conflicto en el Politécnico se dé en tiempo y forma, y aparte la lentitud de la dirección del instituto, no sé si lo están haciendo con toda la intención, le ha restado autoridad de representatividad a la Asamblea General Politécnica. Ahorita existen al interior del instituto voces muy fuertes y muy numerosas, donde la AGP ha perdido calidad moral en su diálogo con la autoridad del instituto. Esto puede generar un mayor retraso para la solución del conflicto politécnico. Están desgastando a la representación de los muchachos. No sabemos si los están mediatizando por cualquier otro medio, pero eso retrasaría aún más, debilitar los liderazgos del conflicto del 14, porque se tendrían que generar otros liderazgos de representatividad, donde hay voces ya de preocupación, donde no se está reconociendo ya la interlocución de la Asamblea General Politécnica con la parte institucional. Pero ahora también tenemos que puntualizar que quienes están en los diálogos permanentemente son representantes de la Asamblea General Politécnica. Así es. Que es una parte muy pequeña de lo que es la Asamblea, porque la Asamblea, si lo entendemos como una Asamblea, es un pleno. Es un pleno de todas, digamos, la comunidad politécnica. Es en ese sentido que, pues, también desde nuestro punto de vista, la Asamblea General Politécnica, realmente no es general, porque no están representados todos los actores. Ahí, se han perdido los consensos. Ahí no hay profesores, ahí no hay trabajadores de apoyo, no estamos los egresados. Es en ese sentido que pues hay voces también al interior de la comunidad politécnica que esa AGP
ya cumplió con su cometido y que sería conveniente renovarla por una asamblea plural politécnica, una APP, donde realmente haya pluralidad, inclusión y que realmente sea vocero de toda la comunidad. Ese es el tema en el cual ahora se enfrascan algunos sectores del Politécnico, porque piensan que este grupo representativo del AGP ya no responde a ciencia cierta a los designios que la comunidad requiere. Nosotros como Consejo Nacional de Egresados hemos tenido interlocución con voceros de los grupos parlamentarios del Congreso, de la Cámara de Diputados. De ahí que estamos sensibilizando, porque va a ser una parte importante en la transformación del Politécnico, los acuerdos o decretos que se hagan en la Cámara Federal. De ahí que este proceso, si bien no ha sido en tiempo y forma por las partes gubernamentales, ya ha provocado que haya voces al interior de la Cámara de Diputados donde están incidiendo para que el proceso sea más breve y más inmediato y deje de salir de ese marasmo en el que se ha encontrado en este año y medio. Prueba de ello, que hubo una iniciativa el día de ayer por la diputada Adriana Montiel para un punto de decreto donde propone abiertamente una propuesta de autonomía para el Politécnico. Si bien la propuesta deja mucho que desear, esta es parte del aletargamiento de la solución de la crisis en el Politécnico Nacional. Sí, quisiéramos mencionar que en 2 puntos, en la propuesta de la diputada Adriana Montiel Reyes, que es del grupo parlamentario de Morena, ella plantea en 2 de los puntos el tema de la autonomía y que, por ejemplo, y también de que se transforme en un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal. Pero en otros 2 puntos, ella plantea que el Consejo General Consultivo debería nombrar al director general, cosa que no es ni lo más deseable ni lo más conveniente. Eso refleja el desconocimiento de la institución. Sí, y que el secretario general del Politécnico sea a propuesta del director general y que también, digamos, que el Consejo Consultivo sea quien lo ratifique. Son realmente esas 2 propuestas muy lamentables porque, como dice César, reflejan un desconocimiento pleno de lo que al interior de la institución. Ahora, plantea un tema de un artículo transitorio donde dice, bueno, esto entrará a partir de 7 días de que se promulgue tal o cual modificación de la ley orgánica y después tendremos algún tiempo perentorio para realmente trabajar sobre la autonomía plena del instituto. Bueno, yo creo que es una falacia pensar que esto se puede hacer en 2 tiempos, porque realmente, como están las cosas, como está la efervescencia, realmente no hay tiempo que perder para que se lleve a cabo de ya el Congreso Nacional Politécnico. Hoy estuvimos en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, donde hubieron mesas de votación para nombrar a los representantes ante la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Hemos estado repitiendo nosotros, porque así lo consideramos, que ese Congreso viola la ley orgánica. Sí, al no estar involucrados en este preparativo de la comisión organizadora para el Congreso, al no estar involucrados los actores de toda la comunidad que establece la ley orgánica del instituto, está pisando terrenos de ilegalidad. Se lo hemos externado de manera respetuosa al director general en reiteradas ocasiones del Congreso Nacional de Egresados, que sea sensible a que no puede conducir e iniciar un proceso tan trascendente para el instituto en terreno de ilegalidad. Es por eso que consideramos que esta comisión organizadora pues es parte del Congreso, entonces el Congreso están haciendo de manera ilegal. ¿Por qué es parte del Congreso? Porque en esa comisión se va a definir los actores, la logística, el programa, los ejes, la manera de trabajar y todo esto. La toma de los acuerdos. Es la base del Congreso Nacional Politécnico. Entonces, para nosotros es parte de eso. Están violando la ley orgánica porque no están representadas todas las secciones o todas las partes de esta amplia comunidad politécnica, simplemente están autoridades, alumnos y pues eso realmente no da confianza en el manejo pulcro, abierto, también plural que debe tener este Congreso Nacional Politécnico, que seguramente deberá tener un carácter resolutivo.
No debemos de perder en el Politécnico que la trascendencia de lo que podamos lograr en un Congreso Nacional va a ser el derrotero de lo que puedan esperar todas las instituciones de educación superior con la reforma en puerta a ese sector universitario que viene de la política del gobierno federal. Como le vaya al Politécnico en este proceso, es lo que se puede esperar que pueden recibir todas las instituciones de educación superior en México. Bueno, ayer, como mencionamos, salió publicada en la Gaceta del Congreso esta propuesta de modificación de ley de la diputada Ariadna Montiel Reyes. Hubo una reacción inmediata rechazando esa posibilidad porque consideramos que los politécnicos somos los que tenemos que definir y diseñar el traje a la medida que queremos para nuestro querido instituto. El nuevo perfil y la trascendencia del instituto para el accionar en el desarrollo de México. Es en ese sentido que hoy la diputada Ariadna Montiel Reyes le manda una carta a la diputada Norma Rocío Nael García, que es coordinadora del grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, donde le dice que por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Instituto Político Nacional presentada por la suscrita y enlistada para su trámite ante el Pleno de esta Cámara de Diputados para la sesión del día de hoy, 27 de abril del año en curso. Agradeciendo de antemano la atención al presidente de oficio, le envío cordiales saludos. Esto está recibido por el grupo parlamentario de Morena y también por la Secretaría Particular de la Mesa Directiva. Entonces, de alguna manera esto dio marcha atrás. Precisamente la comunidad está alerta a lo que está sucediendo en torno al Politécnico y consideramos muy importante mencionar que solamente a los politécnicos nos incumbe el tema del instituto. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato del pueblo de México. El instituto no es propiedad de ningún grupo, de ninguna persona, ni de los mismos políticos en general, politécnicos en general, sino es una institución que es del pueblo de México, una institución porque social. El pueblo de México la mantiene, el pueblo de México es al que sirve, y es en el sentido que quienes estamos, digamos, imbuidos y también enterados de lo que está sucediendo, debemos darle con nuestras gestiones un buen resultado al pueblo de México, únicamente a él. Pedimos a la Cámara de Diputados, y confiamos que así sea, su intervención en el ámbito del proceso para transformar al Politécnico en el ámbito de la ley. Confiamos que sea de manera responsable, por el bien del Politécnico, por el bien de México. Quisiéramos mencionar que una fecha muy importante viene el próximo 21 de mayo, es el Día del Instituto Politécnico Nacional. Ese día fue instituido por el Consejo Consultivo, ya que coincide con el natalicio de Lázaro Cárdenas del Río. Consideramos que antes de esa fecha deben de resolverse toda esta problemática que se ha suscitado, porque es una fecha bastante significativa para todos los politécnicos y consideramos que debemos ser atendidos con la prestancia que el tema requiere, tanto por el Ejecutivo Federal como por el Legislativo y sobre todo desde la Dirección General de nuestro instituto. Es de destacar que el director general ha tomado una posición muy mediática para resolver el conflicto, en este caso de las escuelas vocacionales. No podemos con conferencias de prensa ni con circulares informativas resolver una crisis. El director general tiene que bajar a la comunidad manteniendo un diálogo serio, respetuoso, con respuestas en el portafolio para resolver la crisis de las vocacionales. No podemos gobernar una institución de esa complejidad, de esa magnitud, con circulares y de una manera mediática. Exhortamos a nuestro director general a que tome un portafolio de decisiones, baje a la comunidad de las vocacionales y de la Asamblea Politécnica y plantee soluciones de fondo. Y por otro lado, exigimos la inclusión de los egresados del Instituto Politécnico Nacional
a integrarse a la comisión organizadora, porque de otra manera estamos ciertos que está violando la ley orgánica y entonces caemos en ilegalidad, cosa que seguramente ningún politécnico quiere. Pues les agradecemos su atención, esperemos que esta información sea de utilidad para la comunidad, para el pueblo de México. Cualquier comunicado, cualquier, digamos, pregunta, inconformidad, comentario, lo podemos recibir en nuestro correo electrónico egresadosipn@gmail.com, todo en minúsculas, corrido, repito, egresadosipn@gmail.com. Ahí mismo tenemos una liga con una fanpage donde pueden ver todas estas noticias que estamos comentando. Pues buenas noches, y ahora sí corre video para este tema que comentábamos referente a la generación de energía. Muchas gracias, Gracias, Méndez. César. Hasta luego. En ausencia del ingeniero Marco Méndez, quien conduce este programa de Profesionistas por el Progreso, le damos la bienvenida a dos ingenieros egresados del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el ingeniero Alfonso Vázquez Muñoz, el ingeniero Julio Díaz Reyes. Bienvenidos a este su programa. Tenemos entendido, bueno, pues obviamente han de traer algún par de propuestas, de ideas sobre el sector energético en México. Sabemos que tienen alguna experiencia importante tanto en el sector público como en el sector privado. Quisiera de antemano agradecerles su visita. Por supuesto que hay temas importantes que abordar. Particularmente este día es un día muy interesante para abordar dos temas que no tenemos que abordarlos por completo, pero se puede comentar. El accidente, por ejemplo, que hubo en Veracruz, en la planta de Mexichem, el accidente que hubo hace 30 años en Rusia también, en Chernobyl. Pero bueno, les traigo a colación esto básicamente porque uno de los papeles que ustedes han trabajado es precisamente el tema que nos compete el día de hoy sobre la exposición como tal de este programa, que es el presente y el futuro de las pruebas de desempeño de centrales generadoras de electricidad en el mundo. Y por supuesto aquí en México ya tuvimos una experiencia del presente, así como tuvimos una experiencia del pasado hace 30 años en el caso de Rusia. No sé si gusten comentar algo de entrada con eso, nada más para empezar a darle seguimiento a este programa y escuchar por supuesto la presentación que traen a su cargo. Sí. Bueno, primeramente buenas noches. Consideramos que realmente la preocupación ahorita de todo mexicano está centrado mucho en la reforma energética en el país. Esto pues conlleva, ¿verdad?, preocupaciones de toda índole, del aspecto social, del aspecto técnico, que a nosotros como egresados politécnicos nos ha preocupado mucho el ver, ¿verdad?, que estas transformaciones se estén dando a nivel nacional, ¿verdad?, con una participación del sector educativo importante, y que básicamente trae consigo pues a veces ciertas inconformidades, ciertas inquietudes de qué va a pasar con la industria privada, con la industria pública, las principales empresas públicas en el país. O sea, al sucederse esta reforma, bueno, pues cómo vamos a interactuar nosotros como egresados y la población en general, de profesionistas de nuestro campo, ¿verdad?, del campo de la ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica y demás, que tienen mucha participación en este cambio radical, digamos, de conceptos a nivel nacional. O sea, la ingeniería eléctrica pues es una de las principales pues fuentes de enseñanza que aprendimos nosotros en nuestra formación, y que eso pues debemos de estar atentos en estos cambios de paradigmas para que nos vayamos adecuando a ese proceso de cambio, facilitar en nuestras áreas de competencia ahora como
como trabajadores, digamos, externos, en donde ya cada uno de nosotros se ha ido conformando, digamos, con microempresas, digamos, particulares, y que de ahí pues estamos siendo también copartícipes con el sector energético en cuanto a que si esas reformas van a dar más beneficios a nuestra población. Ok. ¿Y siente usted que al menos ha habido un poco de beneficio particular en el caso de México respecto a experiencias en otros países donde se haya privatizado el sector eléctrico, por ejemplo? Bueno, en principio creo que no es que se pierda la función, digamos, del ingeniero mecánico electricista en la participación dentro del sector público, sino que ya las empresas privadas, conforme se han estado constituyendo, muchas de ellas de procedencia financiera, pues ya tenemos nosotros que participar en una competencia, digamos, también de conocimientos, de experiencias, de capacitación, para pues no vernos desplazados, porque eso es lo que exige a veces el mercado. O sea, mayor competencia, mayor calidad, y vamos, ya siendo nosotros parte de una empresa privada, bueno, pues tenemos que competir también al mismo nivel, digamos, de cualquier profesionista que viene del exterior. Ok. Al auditorio le ofrezco una disculpa, no presenté muy apropiadamente a los ingenieros. El ingeniero Alfonso Vázquez Muñoz, bueno, sí dije que es un egresado de la ESIME, de la generación 67-71. Él tiene estudios de maestría en ciencias, diplomados en fuentes de energía renovable y el uso eficiente de la energía eléctrica. Está jubilado por la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, tiene todo un currículum muy, muy interesante de experiencia y todo profesional. Con tal de no hacer al ingeniero Julio Díaz, hasta ahí nada más la presentación del ingeniero Alfonso. Y el ingeniero Julio Díaz Reyes es representante en el estado de Querétaro del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable. Así que les doy de nuevo la bienvenida. No sé, usted, ingeniero Julio, ¿nos tenía alguna presentación en particular, alguna propuesta? ¿Traía algunas diapositivas para presentar a nuestro auditorio? Sí, traemos preparado un material, pero yo quisiera abundar un poquito en lo que usted presenta. Resulta de que en cuanto a la reforma energética, en cuanto a la electricidad, porque de eso, pues, somos ingenieros electricistas y nos ha tocado trabajar para el sector eléctrico nacional, yo me doy cuenta de que esta reforma energética que se acaba de asignar hace unos meses, y así está el decreto, en realidad no fue el inicio. El inicio nace en 1994 con el señor Carlos Salinas de Gortari, quien modifica la ley de la industria eléctrica, y a partir de ese año se permite que los particulares puedan generar y vender la energía. Tan es así que empresas como Unión Fenosa e Iberdrola ya desde buenos años nos están vendiendo energía eléctrica aquí en nuestro país. La situación a nivel mundial, bueno, pues busca esa tendencia, ¿no?, de particularizarlos. En el caso nuestro, no lo debemos de comparar con otros países que han privatizado, puesto que cada país es sui generis en su estilo de la privatización. Aquí basta recordar que en 1936 se crea la Comisión Federal de Electricidad, y solamente 24 años fueron suficientes para que el país, a través de Comisión Federal de Electricidad, se convirtiera en dueño, el país, de más del 95% del sector eléctrico nacional, quedando pendientes nada más por ahí unas cuantas acciones, como todos sabemos, que correspondían a Luz y Fuerza del Centro, 34 años después. ¿Sí? De 1960, que el señor presidente López Mateos nacionaliza, pasan después 34 años para que pudiésemos obtener como país ese 5% y ser entonces sí totalmente dueños del 100% del sector eléctrico nacional.
Pero esto sucede en 1994 y hoy vemos que 20 años después ya nuevamente estamos permitiendo que la iniciativa privada retome la cuestión de la industria eléctrica, del sector eléctrico nacional, como está pasando con Pemex, ¿verdad? Y nosotros desde el punto de vista académico, en donde el Instituto Politécnico Nacional es el tercer baluarte que el señor Lázaro Cárdenas del Río decreta en 1936, junto con Comisión y con Pemex, vemos ahora que está también sufriendo los embates, ¿verdad?, de que se disminuya la calidad educativa y sobre todo de la ingeniería. Sí, nosotros estamos al pendiente de todo lo que está sucediendo y aprovechamos y les damos las gracias por esta entrevista y ojalá muchos escuchen y se pongan atentos a lo que está sucediendo con la devaluación de la ingeniería eléctrica en nuestro país, desafortunadamente. Y lamento decirlo, pero a los ingenieros también, y no es cosa personal, pero estaba viendo una cifra yo recientemente que el promedio de edad, por ejemplo, de los ingenieros nucleares en México es de aproximadamente 57 años. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una dedicación particular a ese sector como para educar y tener nuevos ingenieros. Esto lo consideramos obviamente muy lamentable. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos para poder continuar con la charla y si es posible nos pueda presentar las diapositivas que trae a mano. ¿Cómo o no? si Aquí, tiene un comentario igual aquí de lo lo vamos que... a hacer, sí, nos vamos a poner de acuerdo. Okay. Sí, muchísimas gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Regresamos con nuestros invitados, el ingeniero Alfonso Vázquez y el ingeniero Julio Díaz, con quienes hemos estado charlando sobre un tema en particular muy interesante, que es el presente y el futuro de las pruebas de desempeño de centrales generadoras de electricidad. Hace un momento el ingeniero Alfonso me comentaba que parte de la intención de la presentación que quieren hacer en este programa con algunas diapositivas es con la finalidad de adelantar pues ciertos aspectos que serían en todo caso, digamos, aspectos educativos para la actual sociedad de jóvenes o de ingenieros recién egresados, o incluso los propios jóvenes que estén ahorita en las carreras de ingeniería. No sé si quiera, ingeniero Alfonso, antes de hacer la presentación de las diapositivas, hacer una pequeña introducción precisamente para abordar ya de manera más detallada, digamos, el aspecto de las diapositivas, y pueda ir explicándolas de forma tranquila. Bien. El objetivo principal va orientado a que tenemos que adecuarnos. Al haber una reforma energética, ya se está hablando de mercado de energía. Ajá. Y al hablar de mercado de energía, se va a hablar de la calidad de la energía que nosotros, como productores externos, independientes o privados, vamos a traer nuestro producto a ese mercado. Y de acuerdo a las disposiciones legales con las que se va a establecer las reglas del mercado, y que ya están establecidas, ya la Secretaría de Energía ya las dio a conocer, ya están publicadas en el diario oficial. Tenemos nosotros ahora que hacer un balance adecuado de qué es lo que debe de atender ahora las escuelas de educación superior, para que los egresados, los muchachos que estén egresando de estas escuelas, dígase CIME o dígase Psique o todas las escuelas, digamos, habla sobre el futuro de las pruebas de desempeño. Estas pruebas de desempeño es el único bastión que queda todavía salvable dentro de la reforma energética, en donde el productor de este mercado debe de cumplir ese requisito para que la energía que ellos estén produciendo entre al mercado al mejor costo. O sea, que no afecte en horas, digamos, de demanda máxima, en horas de demanda mínima, pues la economía del país, o sea, la economía de los grandes productores. Precisamente estas pruebas de desempeño determinan la eficiencia de cada una de las centrales generadoras, que debe de cumplir y que debe de entregar como un resultado el productor externo que las llevó a cabo. O sea, esas pruebas de desempeño se deben de ejecutar con personal calificado, con equipos de pruebas calificados. Tenemos en Irapuato, que es de donde yo procedo, un laboratorio de pruebas que ha acreditado muchas de ellas para cumplir con ese requisito, pero definitivamente ya los productores externos, ellos exhiben sus normas, exhiben sus procedimientos con los cuales fueron acreditados los equipos con los que ellos están operando ahora en el mercado. Entonces ahí es a donde nosotros como ingenieros e ingenieros egresados del Politécnico debemos poner mucha atención en que esas pruebas de desempeño se lleven de una manera completa, de una manera legal y apegados a los procedimientos y lineamientos que tiene establecido la Secretaría de Energía. Ajá. Estas pruebas son pruebas, por supuesto, avaladas por agencias internacionales y todo por instituciones internacionales, aparte de las propias instituciones de educación superior en México. Definitivamente, sí deben de ser también pues atestiguadas, porque como nosotros ahora llevamos a cabo un proceso no de realización directa con nuestros equipos dentro de Comisión Federal de Electricidad o de la PEM, del Laboratorio de Pruebas de Equipos de Materiales de Comisión Federal de Electricidad, sino con cualquier laboratorio internacional, pero deben de estar atestiguados por personal calificado y certificado en ese tipo de actividad. Entonces, pueden hacerlas cualquier empresa, pero deben de mostrar los resultados técnicos con los cuales se llevaron a cabo y de qué manera las llevaron a cabo. Okay. Me parece
muy apropiado que se puedan tomar en cuenta y se lleven a cabo estas pruebas. Por supuesto, yo les comentaba al principio, esto de Fukushima deja mucho que pensar también en el caso de Japón, que lo tuvimos no hace mucho como un accidente terrible. ¿Ustedes igualmente han hecho estudios para la seguridad apropiadamente de este tipo de plantas eléctricas, por ejemplo? Definitivamente. Si ven ustedes las estadísticas operativas que tiene la central Laguna Verde, rompe mucho en el récord de muchas centrales de su tipo, características técnicas que tiene la central Laguna Verde, y que en cuanto a continuidad y seguridad está muy por arriba de cualquier central, digamos, en Estados Unidos o cualquier central de Europa. Definitivamente, una de las imputaciones que se hacen cuando hay ese tipo de accidente de gran magnitud es porque o hubo exceso de confianza o hubo un factor de pérdida de la normatividad que no se le dio el debido seguimiento en su momento. Entonces, una sustancia se sale de control, como cualquier equipo eléctrico o mecánico, corre fallas. O sea, las fallas son propias del desgaste, de la misma vida útil que van teniendo. Entonces, hay que estarlas verificando continuamente. Okay. O sea, no podemos perder de vista eso. Ante todo cuenta muchísimo el error humano, que en todo caso es lo que pasó en el caso de Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Hace 30 años. No quisiera desviarlo obviamente del tema que nos quiere exponer con mayor detalle. ¿Era solamente este par de diapositivas? ¿Trae algunas otras que nos quiera compartir? Viene una serie de diapositivas que habla más bien del proceso, ¿verdad?, de la prueba de desempeño, que no quisiera yo, pues, ocupar todo el tiempo en ello, porque ya habrá oportunidad de que en un foro, digamos, en donde podamos explicarles a los lectores, digamos, de estos mensajes, y la audición misma, pues, se muestre también interesada, y que nosotros estamos dispuestos a darles esa información en el momento que sea necesario. O sea, queremos ahorita dar, pues, un speech que permita atraerlos, porque el ingeniero electricista no se debe olvidar que él se debe de estar actualizando continuamente, como cualquier profesión. Entonces queremos atraerlos porque el inspector o el auditor o el ingeniero que va a hacer el atestiguamiento de las pruebas debe de mantenerse al día, debe de ser un profesional en toda la materia, dedicado precisamente al conocimiento de la especialidad que él desempeña. Entonces, a mí me gustaría dar la oportunidad también a Julio que en la parte, digamos, correspondiente, ambos somos egresados de la misma generación. Sí. Yo hice mi especialidad en sistemas de control y automatización y en el área de potencia, pero nos conjuntamos al final de cuentas aquí en la carrera, fuera, digamos, ya en la aplicación de nuestros conocimientos, en que nosotros no podemos excluir, digamos, el conocimiento del ingeniero de potencia, porque ellos son los encargados de ver todos los transformadores, los interruptores, el equipo de potencia que se maneja en una central generadora. Y a mí en la parte correspondiente al control y a la automatización, bueno, pues esos errores que se tuvieron en Chernobyl y esos errores que se tuvieron en Fukushima, pues lógicamente hubo una desatención de los sistemas de control y de seguridad que debieron haberse vigilado más de cerca. Se confiaron, hubo cierta negligencia ahí operativa. Definitivamente los humanos estamos expuestos a todo, pero si existen elementos de control automatizados con la electrónica, con las tecnologías actuales, yo creo que cada vez serán menos los accidentes que tengamos. En la aviación, en la marina, en cualquier parte, dígase Pemex con su accidente también fuera de control de esa planta petroquímica Pajaritos, pues es algo que debe de analizarse, pero debe de analizarse por personal especializado. Los tenemos, en México los hay ingenieros químicos con una experiencia increíblemente alta. Se ha subestimado, digamos, el conocimiento de nuestro personal, de nuestros ingenieros de aquí, de la institución, pero estamos a la par y han venido muchos extranjeros de las plantas que a mí en lo personal me ha tocado poner en servicio, ¿sí? Han venido a aprender de nosotros. Y conste que estamos hablando de marcas que no se van a publicitar aquí, pero son de marcas reconocidas a nivel mundial, ¿sí? Que ellos han reconocido, sus muchachos vienen a aprender de nosotros. Le agradezco mucho, ingeniero Alfonso. Pues
Tiene la palabra, ingeniero, también si gusta añadir algunos aspectos a lo que ya ha comentado el ingeniero Alfonso. Pues sí, sobre todo se me ocurre a mí comentar y hacer una reflexión en el sentido de que algo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos varios estigmas. Nosotros conocemos y sin destacar colores, ¿verdad? Desde luego, pero en las administraciones públicas federales, estatales, etcétera, muchas veces no estarán los especialistas que se requieren. En el caso del sector eléctrico, nos damos cuenta que muchas veces quienes son directores, quienes son secretarios de energía y minas, pues no son las personas técnicamente preparadas. Y luego además tenemos viviendo pues todavía la secuela de esa doctrina neoliberal, que ha venido a trastocar no solo la situación económica y tecnológica en el país, sino es a nivel mundial. Y como tal, nosotros pues estamos también sujetos a lo que el Proyecto de Desarrollo de Naciones Unidas mande, lo que CEPAL diga, lo que la OCDE también determine. Y entonces estamos en un esquema mundial en el cual nosotros somos una pieza más en este ajedrez. En cuanto a las recomendaciones hacia las futuras generaciones de manera prospectiva, yo invito a que todos aquellos que van a egresar de las universidades y sobre todo de las áreas de ingeniería, pues piensen en qué área deben prepararse más, porque nos estamos dando cuenta que nuestro país se está transformando en un país maquilador. Y entonces nuestros técnicos, nuestros ingenieros que egresan con esos títulos de las escuelas, pueden ser públicas, pueden ser privadas, pues salen con una capacitación, con un adiestramiento para ser maquiladores, para ver los procesos, para estar vigilando los procesos, para que los productos salgan en tiempo y en forma con un determinado índice de calidad que se les marca. Porque ya cuestiones de desarrollo de tecnología, innovación, creatividad, pues poco se está viendo en nuestro país. Nos hemos dado cuenta que cada vez entran más automóviles extranjeros, europeos, tenemos ahí infinidad de marcas, pero es en todo, celulares, en equipos domésticos, de línea blanca. O sea, es una invasión de la tecnología extranjera y que nosotros lamentablemente hemos ido perdiendo ese campo de acción como ingenieros. Y de ahí viene que, haciendo una historia, el Politécnico está cumpliendo 80 años de haberse fundado, y desde luego que, como dicen, honor a quien honor merece. No fue exactamente que a Lázaro Cárdenas se le haya ocurrido. A él le tocó, por estar en ese momento como presidente, aceptar la idea que desde 1932, o sea, 4 años antes, tanto Narciso Bassols, Luis Enrique Erro, el ingeniero Manuel Vallejo Márquez, fueron los creadores de este gran proyecto del Instituto Politécnico Nacional. Y el senador en ese tiempo, Juan de Dios Batis, fue quien convenció a Lázaro Cárdenas de que decretara la fundación del Politécnico. Y la fundación se crea conjuntando escuelas como nuestra gloriosa CIME, que está cumpliendo 100 años. 20 años antes del Politécnico, pero además ya como Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, 100 años. Esta escuela, su origen se registra en 1843. Entonces veamos que estamos a más de un siglo, o a un siglo o lo que sea, más de un siglo, siglo y medio, en que no hemos desarrollado todo lo que se requiere para ser un país desarrollado. Seguimos en un país dependiente de la tecnología extranjera de primer mundo. De allí que nosotros lamentamos que justamente hoy, nada menos, hace unos días haya surgido un decreto en el cual se restringe más el desarrollo, pues académicamente, si lo pensamos, con autonomía del Politécnico. Se ha frenado. Y no solo el Politécnico, yo hablo del Politécnico porque estamos en el aniversario y somos egresados de ahí y nos damos cuenta. Pero a nivel nacional la educación está sufriendo embates y es la educación superior. En investigación sabemos que hay un sistema nacional de investigadores que también no ha dado los frutos que se requieren porque las cuestiones políticas, ¿verdad?, de sujeción y de mandato, de directrices ejecutivas, pues es lo que nos está teniendo limitados.
Por eso el llamado a quienes están estudiando o quienes están pensando en la ingeniería como una preparación profesional, que verdaderamente busquen unos escaños de desarrollo, de empresa, de creatividad, de innovación, para que podamos darle vuelta a la situación que estamos viviendo en México, que es propiamente de una esclavitud tecnológica. Sobre todo de creatividad en los jóvenes. Me llamó la atención que mencionó el momento histórico, digamos, de la fundación del Politécnico, o lo que se tiene como antecedente histórico. ¿Tendrá alguna relación con lo que fue la creación de la Escuela Politécnica en Francia? Desde luego, miren, si pensamos en la época del porfiriato, en donde, para decirlo y reconocerlo, porque hay que reconocer, fue la mejor época económica del país, hasta $2 por un peso nos daban, y hoy tenemos que dar 18,000 pesos, ¿no? Pero, sí. ¿Por qué sucedía esto? Porque a nivel mundial nosotros estábamos actualizados, teníamos electricidad, minas, industria textil, agricultura, ganadería, que fue lo que nos dio un estatus económico bastante fuerte, 20,000 kilómetros de vías férreas, en fin, fue un desarrollo tecnológico. Esto ya venía apoyándose porque las escuelas ya habían crecido, y nada menos con las ideas en 1921 de Vasconcelos, posterior a esta década de 1910, José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública, pero además con planes ambiciosos de ética, de estética, ¿verdad?, de innovación. Él anteponía, por ejemplo, en las escuelas de ferrocarril, en las escuelas textiles, las escuelas técnicas. Había 71 escuelas, si no mal recuerdo, en lo que he leído de esta historia, que estaban ya ahí plasmadas, y que finalmente, por cuestiones también que no es la mesa para discutirlas. Okay, le corto la inspiración, ingeniero. Le agradezco esos comentarios. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Cómo no? En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles,